Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Miedo a lo Desconocido. En esta oportunidad hablaremos de el mesmerismo. Es una pseudociencia desarrollada por un médico austriaco, Franz Anton Mesmer, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, principios del siglo XIX. Es una pseudociencia básicamente porque fue completamente desacreditada por una comisión científica eh, llamada por Luis XVI, en la que participó Franklin y Guillotín, eh, en la que determinaron que esta ciencia, en ese momento, determinada ciencia, era nada más que una eh, que tenía que ver con la personalidad de quien lo desarrollaba, en este caso de Mesmer y de sus seguidores, y además de la sugestión. Eh, es interesante lo que él conseguía porque en el mesmerismo y en esta fase denominada magnetismo animal, porque todos los animales de alguna forma tienen esta posibilidad, están construidos de lo mismo. De hecho, hay algo que Mesmer menciona y que tiene que ver con el éter y que es esta especie de fluido universal que atraviesa a lo animado y lo inanimado y que viene a ser como el caldo de cultivo de toda la vida en el universo, la quinta esencia. Entonces, él lo que hacía a través de este magnetismo animal, que era la imposición de manos básicamente y la recirculación de cierta energía en las personas a través de imanes y también de madera, él conseguía curar a ciertos enfermos. Entre ellos tenía a un público o pacientes bien connotados como Montesquieu, en su momento Mozart también fue uno de sus pacientes. Y es por esta razón que esta pseudociencia fue tan importante a finales del siglo XVIII que Luis XVI decidió verificar si es que realmente era o no una ciencia y finalmente Mesmer cae en un descrédito completo. Pero como les mencionaba, lo que él genera y lo que él hace es tan importante que finalmente se termina transformando en la hipnosis, ¿no? Algo que hoy en día nadie se atrevería a decir que no es algo que se desarrolle o que ocurra, ya que se ocupa en psiquiatría, se ocupa también en en psicoanálisis, por lo tanto, sin duda Mesmer dio en el clavo en esto de la imposición de mano, de la sugestión y de cómo a través de ciertos métodos poder cambiar, mejorar o transformar tal vez las intenciones y los sentimientos de un individuo. Eh, ¿Por qué hablo de mesmerismo, no? Por qué mencionarlo? ¿Por qué hablar en este miedo a lo desconocido? Porque sin duda fue un tema muy importante para escritores también de aquella época. Eh, Algunos autores que utilizaron el mesmerismo en sus relatos fueron, por ejemplo, Guy de Maupassant. Él, en su célebre cuento El Orla, hay un pasaje muy interesante en el que se realiza una sesión de mesmerismo. También eh, el alemán Eta Hoffmann tiene un cuento largo, casi una novela, que se llama El magnetizador. También se los recomiendo que lo lean a este padre de la literatura fantástica alemana. Pero me voy a detener en dos relatos que a mi juicio son de verdad muy interesantes, muy importantes porque eh, utilizan el mesmerismo como parte central de esto, ¿no? El primero de ellos, lo tengo en esta antología antigua, eh,
es revelación mesmérica. Aquí hay una conversación entre un mesmerizador y un mesmerizado, en el que se plantean todos los fundamentos del mesmerismo. Por eso creo que se llama revelación mesmérica. Y es muy interesante porque también va a ser el preámbulo de uno de los cuentos más terroríficos escritos por Poe y que de alguna forma ha sido llevado al cine, que es una historia también completamente hasta el día de hoy muy novedosa y que la desarrolla gracias a esta revelación mesmérica que viene a ser de alguna manera una especie de prueba, ¿no? De piloto de lo que va a hacer y que está en esta antología eh, traducida por Cortázar, eh, que va a ser la verdad del caso del señor Valdemar. Y me voy a detener un poco en este cuento porque creo que es central la utilización de este magnetismo animal, de esta hipnosis, en un paciente que está desahuciado, que le queda muy poca vida. De hecho, claramente se sabe que va a fallecer al día siguiente. Le escribe una nota al mesmerizador y previo a un acuerdo ellos deciden que lo va a hipnotizar, a mesmerizar antes de que fallezca, ¿no? Y así lo hace y se produce una, un conciábulo ahí entre los médicos que lo trataban, que no podían entender cómo era posible que su paciente no hubiese muerto cuando ellos lo habían pronosticado y que a través del mesmerismo este paciente haya continuado durmiendo hasta que llega el momento de su muerte física, por así decirlo, pero continúa mesmerizado. Entonces habla, ahí lo describe Poe como desde el fondo de un pozo y describe esta voz que sale a través de una lengua grande porque este hombre ha muerto y tiene todos los síntomas de un cuerpo que ha fallecido y a través de una lengua negra se comunica. Es así que lo tienen por 7 meses mesmerizado hasta que deciden eh, dejar de tenerlo en este estado y ese es el desenlace del cuento, uno de los desenlaces más horrorosos que he leído porque básicamente acá sí hay un desenlace abrupto, asqueroso. Yo les invito a que conozcan este, este magnífico cuento, la verdad, del caso Valdemar. Además que parte como una reivindicación por un supuesto descrédito en el que está el protagonista, ¿no? Poe fue muy inteligente al tratar y al desarrollar el mesmerismo en, en su literatura y al menos en estos dos cuentos, ¿no? Además que tenía todo en Eureka, Poe desarrolla todo este rollo del éter y de esta corriente etérea tan importante que después ha sido desarrollada por la ciencia y que se ha desmentido, se ha vuelto a utilizar y tiene que ver con cómo viaja la luz en el espacio y en dónde se sustenta todo nuestro universo. Así que es súper interesante lo que ahí ocurre. Una mención honrosa, por así decirlo, o la primera novela de Bolaño, de Roberto, eh, es, lleva por nombre Monsieur Payne. Y Monsieur Payne, el protagonista, es un mesmerista que es contratado para mesmerizar, para quitarle el hipo a César Vallejo. Así parte esta novela en un París de los años 20. Así es que, eh, para que vean cómo un tema tan desconocido tal vez para nosotros hoy en día, que es parte de una pseudociencia, ha sido tan importante para la literatura, como de alguna forma nosotros podemos ir eligiendo ciertos temas para poder hacer construcción de
de nuestras ficciones y de creando el horror que de alguna forma es nuestro leitmotiv principal, ¿no? En quienes escribimos y en quienes nos desarrollamos en la literatura fantástica. Eso, pedirles que sigan este canal, Miedo a lo Desconocido. Pronto se vendrán más lecturas, se vendrán nuevos temas y espero que esta información les haya servido. Y les voy a pedir, si es que han llegado hasta el final de este video, que comenten qué otro cuento ustedes conocen en el que el mesmerismo es parte importante de su trama. Eso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.